Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal My Tutoriales. En este video vamos a pasar corriente de una batería de taladro o puede ser otra herramienta a tu auto o en este caso camioneta. Vamos a comprobar si esta enciende. Así que, ¡comencemos! Se necesita un multímetro. Colocamos los cables. El negro va aquí en COM, que es el comen, común, ground o tierra, y el rojo va en voltios ohms. Lo colocamos en voltaje continuo directo en 20 voltios, ya que el rango de voltaje de las baterías es de 12 voltios. Aquí en el multímetro se debe colocar mayor a esa escala. Se colocan las puntas del multímetro en los postes de la batería, respetando los colores, el negro con el poste negativo y el rojo en el poste positivo. Como se pueden dar cuenta, me marca 9.6 voltios, que no es suficiente para que ésta encienda. Por lo menos debe tener 12.3 para arrancar. Por lo regular pierden la carga si tienes tiempo sin encenderla o dejaste alguna luz prendida. Vamos a intentar encender la camioneta y en el multímetro se puede ver antes de que encienda cómo hay un consumo, la tensión de la batería se reduce y esta no enciende por el poco voltaje que tiene. Y una vez se regrese la llave, el voltaje se regresa, pero ya un poco menos de lo que tenía, ahora 9.46 voltios. Si sigues haciendo esto, lo único que pasa es que descargas más la batería. Bueno, aquí tengo esta batería de taladro, puede ser de otra herramienta. Es de iones de litio, de 20 voltios, de 4 amperios, o puede ser también de 5 amperios. Nos cercioramos tenga carga completa, y efectivamente tiene sus 3 barras. Aquí tengo estas pinzas de cargador o pinzas de cocodrilo eléctricas que voy a adaptarle a la batería del taladro. Si ustedes no tienen, pueden conectarle cable de electricidad número 12 o 14, como este a los postes de la batería. No hay ningún problema, pero estas son más prácticas y estéticas. Separamos las pinzas de cocodrilo para que no hagan contacto. Aquí en la batería tenemos B positivo y B negativo. Entonces el cable de color rojo en su terminal tipo anillo se coloca en la ranura al B positivo y el cable color negro su terminal en la ranura B negativo. Es importante tenga su terminal tipo anillo, ya que es más práctico, por si lo vuelves a necesitar. Es de suma importancia conectar correctamente positivo y negativo, ya que si los conectamos mal podemos dañar esta batería o la de la camioneta. Ahora conectamos la pinza roja en la terminal positiva y la otra pinza negra con la terminal negativa. Como la batería sí está muy descargada, es decir, solo tiene 9 voltios, la dejaré unos 2 minutos e intento arrancarla. Pero si tiene como 11 voltios, inmediatamente puedes hacer la prueba a ver si arranca. Han pasado 2 minutos, no más. Mi esposa intenta arrancarla y ya arrancó como les muestro. Rápido desconecto todo. Es poquito difícil porque con una mano estoy grabando. Una vez ya que encienda, la tensión del alternador que alimenta la batería ya es de 14 y algo de voltios. Es bueno dejarla un buen tiempo así para que se cargue bien la batería. Lo pusimos a prueba y como ustedes vieron sí se puede pasar corriente con la batería de una herramienta a una autocamioneta. Y de que arranca, arranca. Si se te descarga la batería y trabajas en la construcción, casi es seguro que cuentas con alguna batería por el estilo o tener alguna en tu casa, para si se necesita de emergencia como en este caso, salgas del problema. Revisamos la batería y sigue conservando la carga completa. Y no tengan miedo, algunos podrán decir que esto dañará la batería de taladro o de la camioneta, pero lo he usado ya en constantes ocasiones y no ha pasado nada. Pero esto es solo en caso de emergencia, no se debe usar todos los días, porque si la cargas a diario es señal que la batería ya no está en buen estado y pronto la tendrás que reemplazar. Bueno, pues eso es todo amigos, espero les haya gustado, si es así los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el video. De igual forma, compártanlo con sus amigos o familiares. Cualquier duda, por favor, háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré. Los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más contenido y de igual forma, activen la campanita de las notificaciones. Saludos y bendiciones.